Hola a todos, compañeros y tutora Camila Andrea Sánchez de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Reciban un saludo muy especial del grupo número 75, conformado por John Ramírez, Cristian Giraldo y quien les habla, Ider Álvarez. En el escenario 4 nos ha correspondido hablar de temas muy importantes como son el Estado, el poder y la democracia. Nosotros lo hemos denominado una mirada hacia su evolución. A continuación los dejo con nuestro compañero Cristian Giraldo, quien nos va a hablar o nos va a hacer una pequeña introducción y además nos va a hablar sobre el Estado colombiano. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre cómo se ha desarrollado las categorías de Estado y la democracia en el contexto colombiano. Nuestro objetivo es comprender los conceptos que han cambiado a lo largo del tiempo y cómo se han influido en la vida política y social de nuestro país. El Estado colombiano ha pasado por diferentes etapas. En el inicio, en 1810, fue un Estado débil, fragmentado, por guerras civiles, tensiones entre liberales y conservadores. Durante el siglo XX, especialmente la Constitución del 1886, se consolidó un Estado más centralista, más confesionado, más dominado por las élites políticas y económicas. Sin embargo, la Constitución del 1991, Colombia dio un paso hacia un Estado social, de derecho, más participativo, más pluralista, más comprometido con los derechos humanos. Pero aunque ha enfrentado diferentes desafíos como la corrupción, la desigualdad que se vive diario en nuestro país, y también como la búsqueda de garantizar una paz duradera para nuestros territorios colombianos. También la justicia, también y una participación más ciudadana y más enlazada con nuestras comunidades, más en nuestros territorios que han sufrido esas violencias. En sí, el Estado colombiano enfrenta actualmente muchos retos: la desigualdad, la corrupción, encontrar la paz, la educación y el cambio climático, entre otros más, que nos ayudarían a ser un mejor país. El poder. Desde el comienzo de la República, la historia de Colombia ha sido una constante lucha por definir dónde reside y cómo se ejerce el poder. No fue un proceso lineal, sino una serie de choques entre ideas, regiones y élites. Hoy analizaremos la evolución del Estado colombiano a través de tres grandes momentos: la era de la inestabilidad, la concentración de 1886 y la reconfiguración democrática de 1991. ¿Cómo hemos pasado de la fragmentación de la Gran Colombia al complejo sistema de pesos y contrapesos que rige hoy nuestra nación? Tras la independencia, la gran pregunta fue: ¿centralismo o federalismo? Este dilema polarizó el siglo XIX. Los centralistas querían un poder fuerte en Bogotá, mientras que los federalistas, especialmente en las regiones, buscaban autonomía, llevando a una guerra de constituciones y a la inestabilidad. El punto álgido de esa descentralización llegó con la Constitución de Río Negro en 1863, un Estado liberal y federal donde los estados soberanos tenían incluso la posibilidad de armar sus propios ejércitos. Era un poder disperso que pronto demostró ser ineficaz y caótico. El caos federalista fue el pretexto para una reacción conservadora y centralista liderada por Rafael Núñez, que cristalizó en la Constitución de 1886. Esta Carta Magna estableció un Estado unitario, fuertemente centralizado, con el poder ejecutivo muy robusto y una profunda alianza entre el Estado y la Iglesia Católica. El poder quedó concentrado en Bogotá por más de 100 años. Durante gran parte del siglo XX, el poder estuvo repartido casi exclusivamente entre los partidos liberal y conservador. Las reformas intentaron modernizar el Estado, pero su estructura centralista de 1886 permaneció inalterada. Un hito fundamental fue el Frente Nacional entre 1958 y 1974. Este nació como un pacto de paz para superar la violencia bipartidista, pero significó un reparto formal y equitativo del poder entre los dos partidos. Si bien trajo estabilidad, limitó la participación de terceros partidos, generando una rigidez política. El poder se repartió, sí, pero solo dentro de la élite tradicional.
Sin embargo, en las décadas finales del siglo, el poder estatal fue desafiado y erosionado por la guerra de las guerrillas, la ineficacia administrativa y de manera brutal la irrupción del narcotráfico, que llegó a confrontar directamente la autoridad de las instituciones. La Constitución de 1991 fue una respuesta a esta crisis. El objetivo fue claro: legitimar y democratizar el Estado, ampliando la participación e incluyendo a voces históricamente marginadas. Mantuvo las tres ramas del poder público, pero la fortaleció con mayor autonomía. El poder judicial se volvió más independiente, creando la figura de la Corte Constitucional, un guardián fundamental de la Carta Magna. El poder se descentralizó. Lo más revolucionario fue la creación de nuevos actores para controlar el poder tradicional. Los llamamos órganos de control. Finalmente, la Constitución de 1991 devolvió el poder a las bases, gobernadores y alcaldes que antes eran nombrados por el presidente. Pasaron a ser elegidos popularmente. Este fue un paso gigante hacia la descentralización administrativa y fiscal. Y lo más importante, se dio el poder al ciudadano. Con la acción de tutela, el ciudadano tiene una herramienta directa y expedita para proteger sus derechos fundamentales. El poder emana del pueblo y este puede ejercerlo a través de figuras como el referendo y la consulta popular. La estructura de 1991 sigue siendo la base, pero el desarrollo del poder no se detiene. Hoy el debate se centra en la tensión entre el centralismo, que a veces reaparece, y la necesidad de mayor autonomía regional, y por supuesto en la lucha contra la corrupción. Un ejemplo moderno de distribución de poder es la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP, creada tras el acuerdo de 2016, que opera como un poder judicial transicional y autónomo, demostrando la flexibilidad del Estado colombiano. Democracia. Hablemos de la democracia en nuestro país. Ha sido un proceso en constante evolución y construcción. En Colombia se realizan elecciones periódicas, tenemos instituciones formales, pero eso no ha impedido que la democracia se haya visto amenazada o afectada por la violencia política, por el constreñimiento electoral, por la corrupción, por la exclusión social. Estamos en un país de regiones y en el marco de un conflicto interno colombiano. Aquellas organizaciones al margen de la ley también influyen en las decisiones democráticas de nuestro país y llevan a cometer muchos delitos electorales, constreñimiento electoral. En las regiones muchas veces se impide la libre movilidad para ejercer el derecho al voto, lo cual también vulnera los derechos constitucionales y democráticos de todos los habitantes del Estado colombiano. En el 2016 se hizo un proceso de paz donde se pretendía que todo fuera más incluyente. Pues se logró un gran paso a raíz de esa firma de paz en el año 2016, sin que eso lograra 100% su cometido. Además, debemos destacar que en nuestro país cada día aumenta más la participación de las poblaciones significativas de nuestro país, que además es multicultural. Las poblaciones indígenas, afrodescendientes, las mujeres, los mismos jóvenes han levantado su voz para exigir sus derechos en nuestro país, lo que ayuda a fortalecer aún más la democracia de este país tan hermoso llamado Colombia. Para finalizar, hemos recorrido 2 siglos de historia. Vimos cómo el poder en Colombia nació en el caos del federalismo del siglo XIX, se consolidó en el centralismo autoritario en 1886 y se rigidizó bajo el reparto bipartidista del Frente Nacional. El verdadero punto de quiebre fue la Constitución de 1991. Esto no fue solamente un cambio de leyes, fue un cambio de mentalidad. Se pasó de un Estado concentrado a un Estado de poder distribuido. La democracia colombiana se soporta hoy en 2 pilares fundamentales. Primero, el equilibrio entre las ramas del poder, garantizado por figuras como la Corte Constitucional. Y segundo, el control, ejercido por los órganos autónomos y crucialmente por los ciudadanos a través de la acción de tutela. La historia del Estado colombiano es en esencia la búsqueda de un equilibrio constante entre lo central y lo regional, entre la autoridad y la participación, y entre la ley y la paz. Hoy el poder se sigue en debate, con retos como la descentralización efectiva y la justicia transicional. El desarrollo de nuestro Estado y la consolidación de nuestra democracia es un proyecto inacabado y dinámico. El poder no es una estructura fija, sino una relación viva que se moldea con cada elección,
con cada fallo judicial y cada ejercicio de ciudadanía. Gracias por acompañarnos en este recorrido.